Buenas tardes y Shabbat Shalom, mis amigos, mis amigas, en un Shabbat lluvioso. Se ha levantado lluvioso y está por la tarde pues lloviendo. Primero esta mañana ha estado racheando y cuando rachea es porque la lluvia no tiene peso, por eso rachea, se mece de un lado para otro, ¿verdad? Lo cual ahí también hay una enseñanza. Y cuando llueve bien, cuando llueve con gota gorda, es más difícil que rachee, porque tiene más peso el agua, la lluvia, ¿verdad? Ahí también hay enseñanza. Entonces vamos a estar con Éxodo Shemot capítulo 10, que se va a llamar "y preferir las tinieblas en lugar de fiesta". Entre signos de exclamación se podría poner "y preferir las tinieblas y preferir tinieblas en lugar de fiesta". Es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Como exclamación, como admirándonos de tamaña estupidez, de preferir tinieblas en lugar de fiesta. Pero es que mucha gente lo hace, hoy lo vamos a exponer, y lo bueno sería que gente reflexionara a ver si es que no está llevando su vida de esta manera, prefiriendo tinieblas en lugar de fiesta. Antes vamos a estar con 3 puntos que nos han llamado la atención. 2 puntos que nos han llamado la atención y el tercero, para poner broche de oro, va a ser un chiste kosher picante, ¿verdad? Ya verán ustedes que está bien. Entonces, lo primero es que acabamos de celebrar, por eso no tenemos tampoco muchas anotaciones en esta semana, porque saben ustedes que salimos de Sukkot con el llamado Shemini Atzeret, del martes al miércoles, creo que fue. Y entonces por eso no hemos tomado demasiadas notas, porque tampoco, cuando más videos vemos de enseñanza es en Shabbat, ¿verdad? Entonces de ahí sacamos lo que nos llama la atención y cómo tenemos que corregir o cómo tenemos que incluso aplaudir algo, ¿no? También se da el caso, es raro, pero también se da el caso. Entonces, ojo que Shemini Atzeret, el llamado Shemini Atzeret, Shemini es 8 u octavo, pero Atzeret no es Yom, por lo cual vamos a ver, si se tradujera como dicen que es el octavo día de la fiesta, ese octavo día sería Shemini Yom o Yom Shemini, ¿vale? Pero sin embargo dicen Shemini Atzeret. Entonces yo me interesé por esa palabra y he encontrado que Atzeret es impedir, Entonces el Shemini Atzeret es impedir el octavo, Saben ustedes que el octavo, dicho sea de paso, se asocia al infinito, según más o menos lo que es cabalístico, Entonces, el Shemini octavo representaría el infinito y el Atzeret es impedir el infinito o impedir la eternidad. Y no me extraña que esto sea así, porque esto es judío. Y lo judaico está desazonado, totalmente desalentado en su fe por la ilustración. Y la ilustración esbozó el eterno retorno. Saben ustedes que el eterno retorno que promulgó Nietzsche, ¿verdad? Y otros, es que se acaba un ciclo, pero conforme se acaba, empieza de nuevo, ¿verdad? Es una rueda inacabable, y por eso lo representan el 8 infinito con un 8 extendido, ¿verdad? Así a lo horizontal. Entonces, ojo con esto, porque muchas veces decimos palabras o conceptos judíos que no son potables ni limpios, así que yo llamo la atención al mesianismo que quiera oír acerca de esta doctrina, que ya digo, no me extrañaría que estuviera eslabonada, que fuera un eslabón más de lo que es ese judaísmo que se agarra, que se empapa y que se eslabona en la cadena que es la ilustración, ¿verdad? En esa cadena que a ellos les parece que va a ser infinita, pero que tiene un punto final y una fecha de caducidad, igual que el autor de
de ese disparate del eterno retorno, tuvo el fin de comerse sus propias heces, ¿verdad? Y ser llevado hasta la locura por esos conceptos realmente trasnochados y trastornados. Bueno, entonces vamos ya poniendo un poco de palabra de poder a esto. Y saben ustedes que hay una profecía en Ezequiel 37:19. Pueden ustedes verla, que es lo de juntar el palo de Judá y el palo de Efraín y ser un solo palo, ¿verdad? Y esto nos habla de que Judá y Efraín se iban a juntar. Ahora, esto de los dos palos o las dos casas de Israel lo está predicando, yo creo que prácticamente todo el mesianismo. Pero son incrédulos al respecto del Brit Hadashah o llamado Nuevo Testamento. Han tratado de comprender el Tanakh, el llamado Antiguo Testamento, sin tener el referente que es favorecedor en todos los sentidos del Brit Hadashah o Pacto Renovado, que es desde que nace el Mashiach y transcurre su ministerio terreno hasta que muere, resucita y llegamos al día de hoy. Y al no tener en cuenta esa referencia o tener menos en cuenta esa referencia que la tanáquica, que la del Antiguo Testamento, entonces se han quedado perdidos en el limbo de la profecía y se quedan incrédulos respecto a esta palabra. Verán ustedes. Efesios 2:14. En Efesios 2:14 nos dice así. Nos dice clara y taxativamente Shaul Pablo, que yo supongo que sabría más de profecía que los Mindundi que están predicando las 4 cosas que malentienden de lo hebreo al día de hoy, dice en Efesios 2:14, porque Él es nuestra Shalom, hablando del Mashiach, de Yahshua. Él es nuestra paz, nuestra Shalom, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Quién son esos ambos pueblos? Por supuesto, lo que fue conocido en el llamado Antiguo Testamento, en el Tanaj, como Judá y Efraín. Entonces, Shaul Pablo está profetizando. ¿Qué está profetizando? Está profetizando un cumplimiento, un cierto cumplir, que es que se había derribado la pared y ya, o lo que es una analogía es exacta de el palo se había hecho uno. Los palos de Judá y Efraín se habían juntado, solo que aquí Shaul Pablo emplea otra analogía, que es la pared derribada. ¿Entienden? Porque Él es nuestra Shalom, nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora, si no cree el mesianismo en esto, está siendo absolutamente satánico y satanista. Miren, yo les presento los hechos. AC/DC o AC/DC, que es un grupo australiano de rock, satanistas al máximo, o al menos así conocidos por el mundo, se llaman AC/DC, es de ese heavy estridente, ¿verdad? Se llaman AC/DC porque tiene la connotación peyorativa y crítica y burladora de que antes de Cristo y después de Cristo. Es decir, según AC/DC, según ese satanismo heavy, antes de Cristo y después de Cristo la vida sigue igual. No ha cambiado nada. Eso es lo que quiere decir el nombre de AC/DC y ese satanismo que ellos pusieron en ese nombre, con esa filosofía de vida heavy y satánica, ¿verdad? Entonces, quien no cree que la pared está derribada, pues lo que está creyendo es que Ezequiel 37:19, de que se iban a juntar los dos palos, Judá y Efraín, no se ha producido todavía. De manera que, ¿qué enseñan? Que antes de Cristo y después de Cristo es lo mismo.
y de que la vibración del Mashiach en esta tierra no se ha notado para nada, ha pasado desapercibido. Ese es el satanismo que encierra creer en la doctrina de las dos casas sin entender los tiempos. Las dos casas se juntaron, y eso nos lo relata también el libro de Hechos de los Apóstoles, se juntaron en un solo palo cuando la pared se derriba, que es en tiempos de los discípulos, de los apóstoles, ¿verdad? Pero son incrédulos al respecto de esto, y como son incrédulos, el mesianismo es incrédulo respecto a ese cumplir que muestra claramente Shaul Pablo en Efesios 2:14, pues entonces se han puesto del lado de ¿qué? De los satanistas, que creen y tratan de vivir de espaldas al Mashiach. A ellos les importa un bledo Yahshua HaMashiach, porque creen que no ha tenido, ¿qué cosa? Incidencia en la historia de la humanidad. Pero nosotros vemos claramente un parteaguas que tiene lugar cuando Mashiach junta los dos palos con el poder de su resurrección, con el poder de su ministerio a ojos vista de todo el mundo. Entonces, Judá se conmueve, dícese los discípulos, y Efraín también se va despertando a esa realidad, que es, por ejemplo, todos los que eran israelitas, como Natanael y como Lucas, que mismo que era de influencia o ascendencia griega, como Tito también, posiblemente, Timoteo, Tito, y muchos otros que llegaron de Israel. Entonces se iba uniendo y se concretó allí cuando la pared es derribada. Ahora, ya digo, la pared se derriba o el palo se une en tiempos de los discípulos. Cuando la pared es derribada es cuando se puede hacer un pasaje plácido, un pasaje lleno de shalom, ¿verdad? El judío puede formar parte, puede tomar parte, mejor dicho, con los gentiles y los gentiles con los judíos. Y esto es lo que se le enseña también a Kefa, a Pedro, ¿verdad? Porque Kefa no vio la pared derribada, porque decía, no, es que no he comido nunca con un gentil. ¿Yo cómo voy a comer con un gentil? No entendía esa forma de ser, pero ahora resulta que como la pared había sido derribada, dice, no llames inmundo a lo que yo he santificado. La pared quedó derribada, por lo cual ya que dejó el Mashiach, pues les voy a decir muy fácilmente, un mundo de internet, un mundo de interactuación, ¿verdad? De manera que hoy podemos aprender unos de otros, pero en Mashiach, porque lo que no se ha movido según ese derribo de la pared o ese palo juntado, ciertamente ya no es parte del Mashiach. No ha quedado registrado en la liberación del mundo que es Mashiach con esa pared derribada, sino que han querido formar parte de terminologías y políticas de Judá, llamándose Judá por un lado y siendo de un país o de un estado o de un linaje que dicen ellos, y siendo Israel por otro y creando mitos inexistentes porque la pared ya se ha derribado, ¿entienden? Lo demás es un mito. Pero el mundo sí, el mundo es fácil que siga creyendo eso. Por eso el mundo cree, por ejemplo, que Gran Bretaña son las 10 tribus del norte y muchas milongas semejantes. Pero la verdad es que ya Mashiach nos legó herencia, nos favoreció con un mundo totalmente interactuado, interclasificado, y en el que al final de ese proceso de interactuación Él será todo en todos. Ese es el proceso. Espero que lo haya explicado bien, espero que me haya hecho entender y espero que los mesiánicos de buena voluntad hayan tomado nota. Entonces, el chiste kosher picante en esta tarde es que me llaman
Normalmente a estas horas de la sobremesa te llaman los de la luz o los de Telefónica, de los móviles o lo que sea. Y me ha llamado una muchacha con voz flemática para preguntarme que con quién tengo contratado la luz. Y entonces le he dicho, no, no, gracias, para no entretenerla más, porque no me interesa para nada. Pero a otra vez que me llamen voy a contestar, oiga, no, no, no le puedo desvelar eso, porque eso es una pregunta que forma parte de mi intimidad, porque yo decido quién me jode. Bueno, entonces ya ahora Éxodo, Shemot, capítulo 10 en adelante, dice así, ya saben ustedes qué es, y preferir tinieblas en lugar de fiesta. Dice así, leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Entonces Yahweh le dijo a Moisés, hemos dejado la ventanita abierta para que se oiga la lluvia, Entonces Yahweh le dijo a Moisés, regresa a ver a Faraón y vuelve a presentar tus demandas. Yo hice que él y sus funcionarios se pusieran tercos con el fin de mostrar mis portentos en medio de ellos. ¿Por qué endurece los corazones Elohim en la mayoría de los casos? Para que cuando muestre su poder, esos que han estado tercos queden sobrecogidos y ganados para la causa de Elohim, de Abba, ¿verdad? De nuestro Padre. También lo hice, la segunda razón, también lo hice para que ustedes pudieran contarle a sus hijos acerca de cómo dejé en evidencia a los egipcios con las señales que realicé en medio de ellos y para que no olviden que yo soy Yahweh. Entonces también obró el bendito sea ¿para qué? Para leyenda, para que el nombre de Yahweh y sus hechos portentosos fueran leyenda. Ahora, esa leyenda que es Yahweh, bendito sea, no la quieren leer. No la quieren leer, pero es que Yahweh, la leyenda de Yahweh está escrito donde mires. En el cielo, en las estrellas, en las constelaciones, en la tierra, en la creación maravillosa y, por supuesto, en la Torá. Pero no quieren mirar, por eso no tienen ojos para ver. Porque no quieren mirar, ¿verdad? Y entonces, ¿qué se hacen? Los más ignorantes. Los más ignorantes porque realmente son como auténticos ciegos, guías de ciegos, por eso son ciegos guías de ciegos, porque tapan sus ojos también a que Yahweh lo abarca todo, ¿verdad? El Eterno bendito sea lo abarca todo. Su leyenda está en todo. Su leyenda, sus actos, sus portentos, está escrito en todo. Bueno, entonces, esas son las dos razones. Una, mostrar los portentos al terco, al contumaz, al rebelde, y también para reafirmar con su leyenda a los que precisan de esa fe. Yo preciso una fe, entonces voy a la leyenda que me va a hablar de los hechos maravillosos de aquel en quien tengo puesta mi fe, con lo cual mi fe acrecenta y mi miedo es mínimo. Así que Moisés y Aarón fueron ante el faraón y le dijeron, esto dice Yahweh, Elohim de los hebreos, ¿hasta cuándo te negarás a someterte a mí? Esto no son palabras que un faraón de turno, un déspota, aquel que se pone en lugar de Dios, aquel que se quiere hacer pasar, aquel que cree que el mundo es suyo y el país es suyo y sus pertenencias son suyas, no es plato de buen gusto que le pregunte ¿hasta cuándo te negarás a someterte a mí? Deja ir a mi pueblo para que me adore. Si te niegas, ten cuidado, porque mañana mismo traeré a tu tierra una plaga de langostas. Cubrirán la tierra de tal manera que no podrás ver el suelo. Ahora vamos a ver también la simbología de las langostas porque llama a equivocación y parte de lo que se entiende en Apocalipsis parte de este verso, ¿verdad? Luego lo vamos a explicar. Devorarán lo poco que quedó después de la granizada, junto con todos los árboles que crecen en el campo. Invadirán tus palacios y los hogares de tus funcionarios y todas las casas de Egipto. Jamás en toda la historia de Egipto vieron tus ancestros una plaga como esta. Después de anunciar estas palabras, Moisés dio media vuelta y salió de la presencia de Faraón. Ahí es nada lo que le dejó la crisis existencial que le dejó a Faraón, ¿verdad?
y el valor de Moisés de proclamarlo delante del déspota de turno. Hoy, en cuanto se complican las cosas, ya la gente no enfrenta situaciones ni enfrenta a este tipo de personas violentas, agresivas y déspotas, pero el profeta tiene que hacerlo. Esta vez los funcionarios del faraón se le acercaron y suplicaron. Ya llevaban un buen recorrido, ya estaba en la ruina. Con la plaga de granizo anterior, ya estaba en la ruina Egipto. Entonces le suplicaron los funcionarios, digamos los sacerdotes, a faraón. Y le dijeron: ¿hasta cuándo permitirás que esto nos tenga en una trampa? ¿Que esto qué es? Que esta situación de encallamiento, de terquedad. Deja que los hombres se vayan a adorar a Yahweh su Elohim. ¿Acaso no ves que Egipto está ya en ruinas? O en otras palabras, le estaban diciendo a las claras: ¿no ves que has llevado a Egipto a la ruina? Ahora, ¿cuántos padres de familia, presidentes de gobierno, políticos, religiosos, predicadores, morés, rabinos, curas han llevado a todo lo que han tocado a la ruina y no quieren dar el sí, no quieren arrepentirse, no quieren reconocerlo? Entonces hicieron volver a Moisés y a Aarón ante el faraón. Está bien, les dijo, vayan a adorar a Yahweh su Elohim, pero ¿quiénes exactamente irán con ustedes? Iremos todos, contestó Moisés, jóvenes y mayores, nuestros hijos y nuestras hijas, y nuestros rebaños y nuestras manadas. Debemos unirnos para celebrar fiesta a Yahweh. Faraón replicó: debemos unirnos para celebrar fiesta a Yahweh. Y no descartaba ni mucho menos que los egipcios pudieran salir con él. Ahí estaba profetizando también Moisés, ¿verdad? Esa pared derribada y ese palo que se une. Dice: iremos todos tenemos que unirnos ¿a qué? A celebrar fiesta. Porque si no nos unimos todos a celebrar fiesta, ¿qué viene? ¿Qué va a venir? Faraón. ¿Qué va a venir? Déspota. Va a venir tinieblas. Pero resulta que como el faraón y el déspota de este tiempo, el que se está haciendo pasar por Dios, prefiere las tinieblas a la fiesta, vamos a ir entrando en ese concepto. Dice: Faraón replicó: verdaderamente necesitarán que Yahweh esté con ustedes y dejo que se lleven a sus hijos pequeños. Ahora vamos a pormenorizar por qué dice esto. Me doy cuenta de que tienen malas intenciones, y aquí está. Esas malas intenciones ahora vamos a ver qué eran. Jamás, solo los hombres pueden ir a adorar a Yahweh, ya que eso es lo que pidieron, y entonces el faraón los echó del palacio. Así que Yahweh le dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para que vengan las langostas, que cubran la tierra y devoren todas las plantas que quedaron en la granizada. Moisés extendió su vara sobre Egipto y Yahweh hizo que un viento oriental soplara por todo el territorio durante ese día y también durante la noche. A la mañana siguiente el viento de oriente había traído las langostas. Estas invadieron toda la tierra de Egipto en densos enjambres y se asentaron desde un extremo del territorio hasta el otro. Fue la peor plaga de langostas en toda la historia de Egipto y jamás hubo otra igual, dado que las langostas cubrieron todo el reino y oscurecieron la tierra. Devoraron todas las plantas del campo y todos los frutos de los árboles que se conservaron del granizo. Imagínense. Si había quedado algo del granizo, ahora ya era un pasaje invernal totalmente. Sin fruto de ningún tipo, invernal. En África. Tremendo. No quedó ni una sola hoja en los árboles ni en las plantas de toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón de inmediato. He pecado contra Yahweh su Elohim y contra ustedes, les confesó. Y ahí, en las congregaciones y religiones actuales, como dijimos la semana pasada, o la otra que predicamos de Éxodo capítulo 9, lo ponen en el corito. Ahí lo hubieran puesto en el corito, o lo levantan de predicador a Faraón. Perdonen mi pecado una vez más y rueguen a Yahweh su Elohim para que aleje de mí esta muerte. Moisés salió del palacio de Faraón y rogó a Yahweh. Yahweh le atendió y cambió la dirección del viento, y el viento fuerte del occidente se llevó a las langostas y las echó al mar Rojo. No quedó ni una sola langosta en toda la tierra de Egipto. Pero Yahweh nuevamente endureció el corazón de Faraón, por lo cual no dejó salir al pueblo.
Ahora, ¿por qué vuelve a endurecer Yahweh el corazón a Faraón? Porque se tenía que mostrar, que era su primer objetivo, mostrarle la grandeza de su nombre a los egipcios, a fin de que egipcios vieran su poder y también salieran con el pueblo o fueran liberados de esa tiranía en la que estaban viviendo. Luego Yahweh le dijo a Moisés, extiende tu mano para que los pueblos que estaban allí, exactamente, global, claro, sí, claro, porque había muchos pueblos sometidos a servidumbre en Egipto y Yahweh haciendo esas proezas, esas maravillas, a costa de endurecerle el corazón a Faraón, todas las naciones que estaban allí esclavas pudieron ver quién manda en el planeta verdaderamente. Se dio a conocer. Claro, se dio a conocer. Está pendiente de qué grano. Sí. Entonces dice, entonces Moisés extendió su mano hacia los cielos y una densa oscuridad dice el 21, dice, luego Yahweh le dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo y la tierra de Egipto quedará en una oscuridad tan densa que las tinieblas podrán palparse. En el verso 20 nos dice, anterior, dice, pero Yahweh nuevamente endureció el corazón de Faraón, por lo cual no dejó salir al pueblo. Entonces no quería que Israel celebrara fiesta a Yahweh, ni nadie celebrara fiesta a Yahweh de todas las naciones que estaban allí esclavas bajo un poder tiránico y despótico a cada vez más. Pero no dejaba que salieran a celebrar fiesta. Entonces, por no querer la fiesta, por no querer que le celebraran la fiesta a Yahweh bendito sea, ¿qué se atrajo? Las tinieblas. Hoy en día, inclusive gente con Biblia, que ha tenido Biblia toda la vida, no quiere saber nada de las fiestas bíblicas. Y con un poder despótico las rechazan, de la misma manera. Ahora, ¿qué les puede traer el bendito sea, si lo que aconteció en tiempo del Éxodo es para nuestra enseñanza? Ya con el bagaje que tiene el mundo, de ver proezas una tras otra del bendito sea. Dice, entonces Moisés extendió su mano hacia los cielos y una densa oscuridad cubrió toda la tierra de Egipto por 3 días. Durante todo ese tiempo las personas no pudieron verse unas a otras de modo que ni se movieron. Sin embargo, la luz no faltó en ningún momento allí donde vivían los israelitas. Tremendo. Finalmente el faraón llamó a Moisés y le dijo, vayan a adorar a Yahweh, pero dejen aquí sus rebaños y manadas. Si quieren pueden llevarse a sus hijos pequeños. Y ahí es donde alguien que no es profeta, alguien que no tiene carácter de profeta, hubiera cedido y hubiera dicho, a paz nos llamó el Señor, como malamente desubican, ¿verdad? Cuando se ponen a hablar, ¿verdad? Del pecado y de los impíos y de los transgresores, a fin de que la gente no se ensañe con aquellos que están viviendo una vida impía y desagradable al Todopoderoso. Lo primero que se ponían en la boca es, a paz nos llamó el Señor, ¿verdad? Bueno, eso se lo pondrían en la boca con estas palabras de Faraón, se lo pondrían en la boca los pastorcillos de 3 al cuarto, que son, pues eso, charlatanes, ¿verdad? Porque un charlatán pensaría, bueno, como él ha cedido un poco, vamos a ceder nosotros también. Ya estás politiqueando. Ya estás en contrataciones. ¿Entienden? Ahora, la reacción del profeta es esta. Alguien que tiene carácter. Dice, de ninguna manera, respondió Moisés, tú debes proveernos de animales para nuestros sacrificios y de ofrendas quemadas para presentarnos ante Yahweh nuestro Elohim. Todos nuestros animales deberán venir con nosotros. Ni una sola, mira cómo se pone Moisés, ni una sola pezuña debe faltar. Tendremos que seleccionar nuestros sacrificios para Yahweh nuestro Elohim de entre esos animales y solo sabremos cómo hemos de adorarle una vez estemos allí. Ahora, miren ustedes lo que se estaba negociando.
para que no incurran en negociaciones con los déspotas, con aquellos que se creen que tienen el cotarro, que manejan el cotarro de las cosas y de las iglesias y de las congregaciones políticas o estamentarias o burocráticas o de la índole que sea. Fíjense, lo que se estaba allí negociando, lo que estaba negociando el amigo faraón, es que resulta que todo lo que había pasado Egipto de fatigas, de ruina, de debacle social, cultural, incluso climática, atmosférica, era porque no quiso, no que el pueblo saliera libre, no, que el pueblo saliera 3 días a celebrarle una fiesta a Yahweh bendito sea. Fíjense ustedes cómo es la cosa. O sea, todo el obstáculo, toda la obstinación de Faraón, el déspota de su tiempo, no fue porque defendiera que él se creyera que iban a salir a liberarse, no, sino que él se creía que iban a salir 3 días a celebrarle fiesta, y aún así no quería. Lo que hace el despotismo. Si algo sobra en esta vida, como yo digo siempre, es la arrogancia. Pero Yahweh endureció el corazón de Faraón una vez más y no quiso dejarlos ir. «Lárgate de aquí», le espetó Faraón a Moisés. «Te advierto para que no vuelvas a verme. El día que vuelvas a ver mi rostro, mueres». «Muy bien», respondió Moisés, «nunca más volverás a verme». Tremenda la situación, cómo se encabronó el asunto en ese tiempo y cómo se sigue encabronando en este tiempo final con esos faraones, con esa generación torcida, perversa y desnaturalizada que ya tiene muy poco de humana, ¿verdad? En el sentido de calidez, de buenos sentimientos, de valorar pues lo que son las emociones humanas, ¿verdad? Entonces, realmente, pues las contrataciones, ¿verdad? Esto pasa por holgarse en las contrataciones. Como resulta que todo me sale bien, como tengo las mejores contrataciones, contrato lo mejor, como resulta que el mundo es mío, lo tengo por montera, manejo todo como quiero, es la generación escogida para la opulencia, ¿verdad? Para el alarde. Pues claro, por eso le viene lo que les viene. Y entonces no saben ponerse límites a ellos mismos. Un hombre sabio, de hecho el dominio propio es precisamente saber tus límites y saber que en ese límite tuyo tiene que actuar Elohim. Pero el déspota, el inicuo globalizado, no sabe medirse a sí mismo. Como no sabe medirse a sí mismo, se hace pasar por Dios. Se pone en situaciones a través de contrataciones, a través de fraudes, de chantajes, ¿verdad? Es irreal, su estatura es irreal y todo lo que abarca es irreal. Porque él se hace la idea de que es el dueño del mundo, pero realmente no es así. Porque fíjense ustedes lo que pasa luego. Es la debacle del reino más poderoso del mundo y la liberación de todas las naciones que habían estado sufriendo esa tiranía. En las notas, en el verso 8, la causa israelita obviamente había ganado adeptos entre los egipcios, de ahí la preocupación del jerarca. Es decir, también se estaba dando cuenta Faraón de que la causa de los israelitas, dada la ceguera y la mala política de Faraón, la gente estaba viendo que el Faraón llevaba una mala política en todos los sentidos y que ahí los buenos estaban siendo los israelitas. Y los que querían ser liberados y en una causa justa eran los israelitas. Entonces eso lo estaba viendo los pueblos que estaban allí también en Egipto. Y esto desagradaba a Faraón. Los versos 9 y 10 son de alta política, porque Moisés no renuncia implícitamente que los egipcios salgan con él. Y Faraón, por su parte, juega una baza bastante absurda,
que es capaz de creer que los israelitas lo que quieren es sacrificar a sus hijos. ¿Verdad? Lo hemos visto. Dice, mala cosa sería que les dejara salir con sus hijos porque temo que vayan a hacer algo malo. Entonces dice, en esa situación se pondría Faraón, el déspota, de que para dársela de bueno, para dársela de paternalista, dio a entender y fue la comidilla en ese Egipto de que los israelitas lo que querían era sacrificar a sus hijos, que era lo que hacían los pueblos cananeos que recuerden que habían sido desbancados por Yahweh, bendito sea, en los tiempos luego ya de Josué, ¿verdad? Bueno, eso era el futuro, pero era por eso, ¿verdad? Por sacrificar a Moloch y todo eso. O eso, o su alarma de Faraón es porque sabe que si se llevan a los hijos ya no tienen razones para volver. Pero parece que el motivo es el primero. Quiere parecer más paternal que los propios padres. Por eso vivimos en un estado del super-yo. ¿Qué cosa? Paternalista. Te quiere acompañar y hacer la vida imposible desde la cuna a la tumba, ¿verdad? Para que le sirvas. Para que no mejor dicho, para que no sirvas a Elohim, no vayas a la fiesta, sino que te quedes en ¿qué cosa? En las langostas, en el granizo y en las tinieblas. Por eso dice, verdaderamente necesitarán que Yahweh esté con ustedes si dejo que salgan sus hijos. Es una disociación cognitiva en toda regla. Porque la bondad que está viendo en el bendito sea, ahora quiere hacer la suya cuando él se está oponiendo al bendito sea. Esa es la disociación y la locura de esta gente. O sea, quieres lo bueno rechazándolo. Es tremendo, ¿no? Y ahora vamos con los versos 13 al 15 y el tema de las langostas. Las malas aplicaciones del texto apocalíptico dieron a entender que las langostas iban a ser los árabes o los chinos, que de hecho en la Edad Media, en el siglo VII, Europa fue conquistada por los árabes y ahí se pudo aplicar esta profecía, ¿verdad? Con los árabes, pero tampoco eran los árabes, porque las características que da en Apocalipsis de las langostas tienen el cabello largo, por ejemplo, y más bien que son homosexuales. Y los dientes de león hablan de Babilonia, que es los misterios caldeos que puso en ristre la Cábala. ¿Con quién? Con los cruzados. Más bien fueron los cruzados cristianos que los árabes, estas langostas, en el tiempo de los siglos del siglo VIII al XII. Incluso hasta el siglo XV, que es cuando son expulsados, por ejemplo, de aquí, de España, en el 1492. O que iban a ser los árabes o los chinos, y todavía están predicándolo eso. ¿Verdad? Cabellos de mujer, en el 9.8 de Apocalipsis y Apocalipsis 9.18, otros decían que estas langostas eran el ejército de 200 millones. Por eso lo asocian, o lo asociaban, bueno, lo asocian todavía, porque está la gente con la teología del siglo XX todavía. Y lo asociaban a los 200 millones a los chinos. Pero ambos errores derivan de los versos 13 y 15 de este capítulo 10 del libro de Éxodo que estamos estudiando, de enjambres. Plantas, árboles, los símbolos digo, ¿no? De enjambres, plantas, árboles, hierba verde, enemigos de la cristiandad, ojos rasgados. Eso es lo que ha quedado en el imaginario de la mala teología, la mala praxis teológica del cristianismo, sobre todo. Y ahora también lo pasó al mesianismo, que le hizo una transfusión de sangre de lo peor, ¿verdad? Porque no olvidemos que los que estuvieron en el cristianismo, los mismos mandamases que estuvieron en el cristianismo, están mandando ahora en el mesianismo. Esos no se han quitado la capa, ¿verdad? Entonces dice, superpoblación, por ejemplo, eso eran también langostas, en esa teología de hombres perversos, enemigos de Israel, los enemigos de Israel, todos langostas, ¿verdad? Mala teología, mal entendimiento.
todos esos elementos se mezclan y se disparatan, ¿verdad? Se asocia la velocidad con el tocino y se disparata de esa manera. Y dicho sea de paso, el pueblo chino se ha caracterizado siempre por no ser invasivo, porque fue siempre pacífico, excepto entre ellos mismos a través de la dictadura comunista, y una isla como Japón llegó a oprimir al gigante asiático haciendo uso de agresividad militar. Bueno, y hasta aquí. Eso simplemente como añadido, lo de las langostas, para que se entienda bien, porque parte de aquí de lo que es esta plaga en Egipto, ¿verdad? Y ya está, hasta aquí, ¿verdad? Disfruten de este tiempo de alegría, de este tiempo de sosiego, de calma, porque lo que llama el Shabbat precisamente es al sosiego, a la calma, a la reflexión, a la introspección, a la quietud de espíritu, a la quietud de ánimo, ¿verdad? Para que seamos capaces de pensar con claridad y de situarnos a nosotros mismos en lo que estamos viviendo, porque, como le dije el otro día a mi esposa, la Biblia es el espejo. La Biblia es el espejo de todo. Y gente que malinterpreta la Biblia y que la desubica y que se mueven en ese poder despótico, es porque están desfigurados, tienen su humanidad desfigurada y se miran en la Biblia, lo malinterpretan, lo desubican, la malversan, y eso es lo que ven, la equivocación y el error. En la Biblia sí, pero ¿por qué? Porque les está reflejando a ellos la deformidad que tienen espiritual, ¿verdad? Así que hasta aquí. Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos. Besos a mi esposita que me anima por aquí. Shabbat Shalom a todos, un abrazo para todos, especialmente para Puerto Rico y también para México, Estados Unidos y en España, que también nos están viendo mucho. Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos. Gracias.